Estoy muy feliz de estar contigo en este Congreso Virtual del Dolor. Vamos a hablar de algo muy interesante que es el perfil del paciente con dolor neuropático localizado. Que seguramente tú tienes este tipo de pacientes como los que tienen neuralgia posherpética, por ejemplo, neuropatías diabéticas dolorosas. Y vamos a definir qué es este concepto de dolor neuropático localizado. El dolor neuropático localizado fue definido como originado por una lesión o enfermedad del sistema somatosensorial que afecta un área corporal pequeña. Esto es igual o menor a una hoja de papel tamaño carta, y que en razón de la delimitación merece en primera instancia un manejo analgésico de agentes tópicos específicos. Imagínate qué maravilla si nosotros tenemos un paciente que ya delimitamos el dolor neuropático, pues no hay necesidad de estar dando lo que es el tratamiento sistémico. Y de todos tus pacientes que tienen dolor neuropático en general, ¿tú sabías que el 60% tienen dolor neuropático localizado? Entonces esto nos lleva a una reflexión. ¿Por qué dar un tratamiento sistémico si el dolor es localizado? ¿Estarás de acuerdo conmigo? Antes que nada, nosotros tenemos que hacer una historia clínica. Es muy importante que nosotros a la hora de ver a nuestro paciente le preguntemos a dónde le duele, cómo le duele, con qué aumenta su dolor, con qué disminuye su dolor, qué otros síntomas tiene. Y ya con esto nosotros podemos empezar a hacer el diagnóstico. Recuerda que es un dolor localizado en este caso, que el paciente puede decir a la hora del examen neurológico que le arde, que le quema. Si tú haces esta exploración física, tu paciente puede tener alodinia, disestesias, parestesias. También tienes que evaluar cómo está a nivel motor, cómo están sus reflejos y obviamente la evaluación del sistema nervioso autónomo. Hay varias herramientas para que tú hagas el diagnóstico de dolor neuropático en general, en este caso del dolor neuropático localizado, como puede ser el DN4 y la escala de Lanz, y hay varias, y tú escogerás cuál es la mejor. Si es necesario hacer estudios complementarios, los harás para que tú tengas el diagnóstico. Como sabes, el tipo de dolor neuropático, aquí no están indicados los AINE, porque no es un tipo de dolor nociceptivo. Y ya sabes que los AINE son para dolor de tipo nociceptivo. Aquí nosotros tenemos que dar el tratamiento pues de elección, que es el del tipo de dolor neuropático. A veces es posible realizar un tratamiento etiológico, sí, sobre todo nosotros si sabemos que un paciente es diabético, si ya le dio el herpes zóster, pero muchas veces este dolor está infradiagnosticado. Esta diapositiva me encanta porque es muy didáctica, y así es como tus pacientes seguramente te dicen que les duele, que les da toques, que les arde, que sienten como alfileres. Muchas veces hay pacientes que tocan el frío y esto les desencadena dolor, inclusive a algunos les da comezón, el tipo de dolor neuropático. Entonces, cada paciente lo describe de una manera diferente. En general, se ha postulado que para estos pacientes que tienen dolor neuropático localizado, pues la primera línea de tratamiento farmacológico, pues, ¿qué lo debe de constituir? Lo que son los analgésicos tópicos. No tenemos necesidad de dar este tipo de tratamientos sistémicos si podemos dar los analgésicos tópicos. Entonces, la vía tópica es la ruta de elección en pacientes adultos mayores y polifarmacia. Cuando tú ves pacientes adultos mayores, que seguramente ves, pues ya toman muchos medicamentos y a veces ya no quieren tomarlo, o muchos de los medicamentos pasan a nivel renal y hepático, y muchos de estos pacientes viejitos ya tienen algún tipo de insuficiencia a ese nivel.
Entonces imagínate para estos pacientes que les digas, te voy a poner un parchecito y con eso se te va a aliviar el dolor. Acuérdate que el dolor crónico, si no lo podemos curar, sí lo podemos aliviar. El parche que estamos nosotros recomendando es el parche de lidocaína al 5%. Es tópico. Este se pone donde le duele al paciente. En la epidermis tiene mucha mayor efectividad que lo que es sistémico y no es transdérmico, que ese es el que es a nivel sistémico. Entonces hay muchos factores que tenemos nosotros que tomar en cuenta a la hora de prescribir un agente tópico. Uno, pues es muy fácil su aplicación y su uso, se pone donde al paciente le duele sin mayores consecuencias. El paciente pues lo va a preferir, por supuesto que sí, y la disponibilidad, que lo tenemos disponible. Hay grupos a nivel internacional donde han hecho guías clínicas para lo que es el tratamiento del dolor de tipo neuropático. Entonces, en primera línea, no hay duda que los primeros que tenemos que utilizar son los gabapentinoides, ya sea la pregabalina o la gabapentina. Y esto va a ser dependiendo el tipo de paciente que tú elijas, y recuerda siempre empezar de menos a más. Y ya cuando tu paciente ya esté bien, pues entonces tienes que considerar siempre la dosis, pero siempre de menos a más. En dolor de tipo neuropático en general, pues lo damos por lo menos 3 meses. También se han postulado estos grupos a nivel internacional antidepresivos. Fíjate que los antidepresivos tricíclicos siguen siendo de elección. Y aquí son buenos, bonitos, baratos, solo que hay que tener cuidado en lo que son los efectos secundarios indeseables, sobre todo en los viejitos. Y bueno, hay otros que funcionan muy bien, los de última generación, como puede ser la duloxetina y la venlafaxina, que son inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina y norepinefrina. Que estos también, junto con los gabapentinoides, empiezan a hacer su efecto más o menos en 2-3 semanas. Pues son muy buena elección. Opioides, no todos los opioides son efectivos para el tipo de dolor neuropático, pero fíjate que el tramadol sí, porque además de actuar a nivel de los receptores MU, también inhiben, no selectivo, pero la recaptura de serotonina y norepinefrina. Este sí empieza a actuar de una manera inmediata. Y ya con este concepto te quiero platicar algo que se llama analgesia multimodal, que es lo que usamos en pacientes con dolor crónico, en este caso dolor neuropático, que al principio tenemos que hacer estas combinaciones en lo que empieza a hacer efecto el parche de lidocaína al 5%, que es de 2 a 4 semanas. Y analgesia multimodal es la combinación de varios fármacos, como ves aquí, de diferentes grupos farmacológicos con diferente mecanismo de acción, que si lo usamos a dosis baja, vamos a dar analgesia y vamos a evitar efectos secundarios indeseables. Esto es un concepto muy interesante que me gustaría que lo tomes en cuenta. Y bueno, ¿y qué tal esto de los cannabinoides que ahora están de moda? En realidad no es lo indicado para este tipo de pacientes. Pero lo que es una maravilla, que ya tenemos en México desde hace 2 años, pero que en el mundo está desde hace 20 años aproximadamente, son estos parches de lidocaína al 5%, que ya están indicados en la primera línea para lo que es el dolor neuropático localizado. Hay otros tipos de parches que todavía no tenemos en México, que son parches de capsaicina, que espero que lleguen, pero de momento nos vamos a enfocar a este maravilloso parche, que es una opción maravillosa para nuestros pacientes. Entonces, como te decía, lo que más vemos en pacientes de dolor neuropático localizado son pacientes con neuralgia posherpética, neuropatía diabética periférica y algunas neuralgias posquirúrgicas que pueden dar este tipo de dolor neuropático localizado. ¿Qué tal tus pacientes que tienen dolor crónico en general y dolor neuropático localizado? Les afecta mucho su calidad de vida, experimentan un impacto que les restringe hacer sus actividades, tienen alteraciones del sueño, no duerme, y cuando una persona no duerme al otro día percibe más su dolor. Y
muchos de estos se deprimen, hay estudios que el 60% de los pacientes se deprimen y luego están ansiosos. Entonces imagínate si nosotros podemos aliviar el dolor de estos pacientes, su calidad de vida va a ser maravillosa. Lo más importante aquí, colega, es hacer el diagnóstico temprano. Mientras más temprano nosotros tratemos al paciente, pues mejor va a evolucionar. Entonces, este parche de lidocaína al 5% es el fármaco de primera línea, ya sea en monoterapia o combinada en dolor neuropático localizado. Podemos utilizar opioides, si podemos, sobre todo si es muy intenso el dolor. Los antidepresivos, como te decía, y gabapentinoides, los podemos usar en un inicio y ir viendo cómo evoluciona el paciente. Y como también los antidepresivos, no nada más los tricíclicos, sino los que te digo de nueva generación. Aquí lo importante es que mientras más herramientas, más medicamentos tengamos, más opciones, nosotros ya sabremos qué darle al paciente. Te voy a explicar cómo actúa este parche de lidocaína, que es maravilloso. Para empezar, la diferenciación. No es un parche que sea transdérmico, es tópico. Donde lo pones, ahí va a actuar. Entonces, ¿por qué va a tener este alivio rápido del dolor? Primero, porque va a tener esta sensación de frescor y protección. Si tú puedes ver aquí, es acolchonadito, tiene estos 3 mecanismos de acción. Uno que es el refrescante de hidrogel, que les va a dar una sensación muy rica. Y luego esta sensación de los pacientes que sienten rico con esta barrera física, se sienten muy protegidos. Y obviamente la eficacia de la lidocaína. Mucho cuidado nada más, hay pacientes que con el frío se les desencadena el tipo de dolor neuropático. Entonces, si es un paciente que le vas a poner este parche y la respuesta al dolor es con el frío, pues lo puedes calentar un poquito y luego se lo pones, porque si no le puede dar mucho dolor. Hay pacientes, que esta es maravillosa opción, pero yo he tenido pacientes que ni modo se los he tenido que quitar porque les da dermatitis. Son los menos, pero puede haber. Entonces puede haber dermatitis, irritación, prurito, eritema, alergia, y bueno, si les da esto, pues les quitas el parche y no pasa nada. Pero sí he tenido yo pacientes poquitos que les da la dermatitis. ¿Cómo vamos a dar nosotros, cómo vamos a administrar este parche nosotros? Se lo vas a poner por 12 horas y se quita 12 horas. 12 horas, 12 horas, continuo, continuo, continuo. Y ya tú sabrás si se lo pones en la mañana o en la noche. No se pueden dar más de 3 parches al mismo tiempo, y si el área es muy pequeña, pues lo puedes también cortar sin ningún problema. Una vez que quites el parche, hay que tirarlo, no se puede volver a utilizar. La ventaja de este parche es que no necesitas titulación, hay que ponerlo en piel sana, seca, sin irritaciones, y no se puede poner si hay una actividad, una lesión, una herida como es el herpes zóster. Empieza a hacer efecto de 2 a 4 semanas, aunque hay pacientes en el instante que se los pones, dice, ay, pues ya se siente como rico y como acolchonadito. Entonces es muy importante que sepas que este es un parche que, aunque sea lidocaína, pero es al 5%, no sirve para anestesiar ni para tratar dolor nociceptivo. Entonces no es un anestésico, no debe de aplicarse en pieles inflamadas, lesionadas, en heridas, en mucosas, no se puede aplicar. Te voy a contar un caso de un paciente mío que yo lo vi en enero del año pasado, de 63 años, que su mamá había muerto 2 semanas antes. Él comenzó a nivel costal con prurito, con ardor, aparición de vesículas, alodinia. Fue a ver a un médico y le dijo, tienes herpes zóster. Le mandó ketorolaco 10 miligramos por razón necesaria. Ya sabes que el dolor hay que darlo con horario. Pero muy atinado le mandó aciclovir 400 miligramos una cada 8 horas por 7 días. Después de un mes el paciente pues seguía con dolor, fue con otro médico, además ya tenía daño gástrico por el ketorolaco. Le quitaron, bueno, siguió con esto, como seguía con el dolor, el otro médico le recetó pregabalina 150 miligramos en la noche, lo cual le causó mucha somnolencia. Ya después de unos meses me vino a ver
y si puedes ver ya tiene cicatrices hiperpigmentadas, y ya él seguía con dolor de tipo ardoroso, quemante, con un EVA de 8-9, el cual era constante. ¿Yo qué le di? Le puse el parche de lidocaína al 5%, 3 parches en la zona afectada, y se lo dejé en el día y en la noche quitarlos. Como ya te decía yo que el parche de lidocaína empieza a hacer su efecto de 2 a 4 semanas, pues inicié con tramadol 37.5 con paracetamol una cada 8 horas. Le disminuí la prevalina a 75 miligramos y obviamente le suspendí el ketorolac. Ya para abril el paciente ya tenía un EVA de 5, qué maravilla. Entonces le suspendí el tramadol con paracetamol, le dejé la pregabalina en la noche y obviamente seguimos con el mismo esquema. Para mayo del año pasado, pues con lo de la pandemia, pues no pude ver al paciente, pero por vía telefónica sí, su EVA llega de 2-3, imagínate cómo mejoró su calidad de vida. Entonces le quité la pregabalina y solo se quedó con un tratamiento que fue el parche de lidocaína, que hasta la fecha lo sigue utilizando y el paciente pues está muy feliz. Entonces, con base a la literatura médica y en mi experiencia, el parche de lidocaína al 5% es una súper buena opción en los pacientes que tienen dolor neuropático localizado, porque fíjate, es eficaz, es seguro, con una vía de administración tan noble que hace que los pacientes se apeguen mucho al tratamiento y no necesitemos nosotros usar analgésicos sistémicos que pueden dar efectos secundarios indeseables. Entonces, vamos a darle una mejor calidad de vida a nuestros pacientes en todos sentidos. No todos los pacientes son casos de éxito, pero la mayoría lo son. Yo agradezco mucho tu atención. Aquí te dejo todas mis redes sociales. Si ya me conoces, ya sabes que si me escribes, me